Sí, vamos a ir a el libro de Amós y vamos a recordar un poco lo que vimos en la semana anterior. ¿Les puedo pasar el receptor? Gracias. Y la semana anterior estábamos viendo primero cómo aproximadamente en el año 650 al 652, 55, se escribe precisamente Amós. Y Amós está en la parte sur del reino, que es en Judá, pero es enviado a la parte norte, Israel del norte, donde hay mayor pecado. No quiere decir que en Judá no hubiese, pero va directamente a Israel y va a hablar acerca del juicio a las naciones que están alrededor de Judá y de Israel, y llegando luego a Judá y finalmente a Israel, la capital Samaria, hablándole acerca del pecado que han hecho. Y nosotros quedamos viendo precisamente la parte de Judá, y hoy iniciaremos en el capítulo 2 también viendo la parte del juicio sobre Israel del norte, cómo Dios está hablando. Y la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿por qué Dios juzga y castiga a su pueblo como a las otras naciones? Si son pueblo de Dios, ¿por qué Dios los juzga? Porque normalmente diríamos, bueno, es que Dios es amor, ¿es cierto? Dios es bueno, ¿es cierto? Dios cumple sus promesas, amén. Y pensaríamos entonces, Dios siempre nos va a bendecir porque somos sus hijos, ¿o no? Eso es lo que pensaríamos. Sin embargo, ¿qué pasa si siendo su hijo, conociendo la palabra de Dios, conociendo verdaderamente a Dios, no obedecemos a Dios y vivimos como las demás naciones? Si Dios dijo que también, si le fallamos y no obedecemos, Él nos castigará. Al no cumplir con eso, ¿Dios seguiría siendo justo? ¿Seguiría siendo verdadero? Pero nos está dejando sin castigo, sin juicio. Dios cumple sus promesas de bendición, pero también Dios es verdadero y cumple el juicio. Por eso es verdadero, por eso es justo. Sin embargo, Él no nos castiga conforme a nuestros hechos, y Él muestra misericordia. Él llama, Él advierte, Él manda su palabra vez tras vez, esperando el arrepentimiento. Dios le dio un privilegio a Israel, a todo el reino norte y sur, y el privilegio es que fueron escogidos sobre todas las naciones, fueron librados de la esclavitud en Egipto, reciben una promesa y Dios los lleva a la tierra y cumple esa promesa que Dios les había dado a ellos. Solamente esperaba de ellos obediencia y que le honraran. Pero ¿qué fue lo que Dios recibió de ese pueblo? Desobediencia, rechazo, corrupción, pero no como las otras naciones, peor. Y diríamos que aún si hubiesen hecho lo mismo que las otras naciones, tendrían mayor castigo porque ellos conocían la verdad de Dios. Sin embargo, no solamente hicieron esto, sino que hicieron más mal que las otras naciones. Entonces Dios va a enviar un juicio, al igual que a las otras naciones, va a enviar un juicio sobre Israel. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos estar en tu presencia y queremos que la palabra sea directa a nuestra vida y que podamos entender cómo hoy nos hablas. Después de tantos años, Señor, el pueblo seguía en desobediencia y los juzgamos y los condenamos, pero no podemos abstraernos de esa responsabilidad, porque también nosotros hoy tenemos la palabra, y más que en ese tiempo, hoy tenemos la revelación completa, y más porque conocemos a Jesús, porque Él ya vino, se cumplió la promesa y ahora esperamos su segunda venida. Por eso hoy nosotros no solamente tenemos que ser más agradecidos, sino más conscientes de que el juicio contra aquellos que desprecian tu señorío también es según verdad. Por eso, Señor, enséñanos a ver aquello que hicieron
los antiguos de Israel, para no vivir conforme a ese mandato, sino por el contrario, vivir conforme al llamado, la elección y el mandato tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Les decía entonces que pueden ver también ahí en la pantalla, este es el juicio que Dios estaba trayendo sobre estas naciones alrededor de Judá y de Israel. En medio de ese círculo está Israel en el norte, en la parte de arriba, y Judá en el sur. Y Dios había traído juicio, pero llega finalmente a Israel. Y estos han sido los castigos o el pecado que ha venido sobre ellos. Primero porque eran crueles. Estoy hablando de las otras naciones, ¿no? Vamos a hablar, normalmente va a estar hablando de una nación en el norte, una en el sur, y va a ir cambiando para darle, alrededor de Israel, para que luego pueda llegar ese juicio hacia su pueblo. Habían usado a la gente como mercancía, habían hecho guerras para tener esclavos. También no guardaban el pacto de hermanos, eran traicioneros contra los cercanos por tener alguna ventaja. Tenían odio y rencor, no podían olvidar, y por eso vimos en el caso de Edom que eran descendientes de hermanos con Israel. Israel, descendiente precisamente de Israel o de Jacob, y Edom de Esaú, pero seguían después de siglos manteniendo ese odio. No había respeto ni siquiera hacia los muertos. Despreciaban, en el caso de Judá, bueno, eso es a las otras naciones, pero llegando a Judá, ¿qué pasa con Judá? El mayor pecado es que despreciaban la palabra de Dios. No le daban el valor ni el centro a la palabra de Dios. Y en cambio ahora Israel, que la quise poner aquí como un resumen para que usted vea, a diferencia de las otras naciones, qué pecados tenía. Usted lo puede leer ahí. ¿Qué tenía? Injusticia, perversión, despojo, impureza, idolatría. En general, hay otras cosas. ¿Qué de diferente tiene este pueblo a las otras naciones? Solamente que tiene más pecados. O sea, se han excedido en la desobediencia. Ahora, por eso Dios está mostrando un juicio sobre estas naciones. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Por qué Dios juzga a estas naciones así? Primero, Dios trae un juicio igual que a las otras naciones porque su pecado es peor que el de las naciones paganas. No se justifica, pero se entiende que los que no conocen a Dios vivan en pecado y de esa manera porque no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios no se justifica ni se entiende que pueda vivir como vivía antes. Vamos al capítulo 2, verso 6. Y se acuerda que hablamos de dos fórmulas por las que hablaba Dios en todos estos juicios. Uno, así ha dicho Jehová o así ha dicho Jehová el Señor, hablando que Dios cumplía y Él es soberano y rey y que iba a cumplir lo que Él estaba diciendo, no iba a dejar de cumplirse su palabra. Y la siguiente era por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea que era un pecado que ellos habían estado viviendo constantemente y por eso eran merecedores del juicio de Dios. En el verso 6 dice: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Este era el pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios, hablando del año 1930, 1931 antes de Cristo, con el hijo de Salomón, Roboam, viene una división en el reino y Jeroboam primero empieza a gobernar. En el periodo donde estamos es Jeroboam segundo, pero Jeroboam primero, para que no hubiese lucha y que la gente se quisiera regresar a Judá y a Jerusalén, entonces él corrompe el culto a Dios, y enseguida veremos unos pasajes de eso, muy poco, pero corrompe el culto a Dios de tal manera que la gente estuviera contenta con ese nuevo culto.
Es que mira, así es mejor. Ya no tienes que ir al templo a adorar a Dios. Aquí lo puedes hacer en tu casa. Mira, ya no necesitas hacer esto, no necesitas vivir en obediencia. Vive de esta manera, no hay ningún problema. No necesitas ser diferente al mundo. Vive como el mundo, tampoco hay problema. Ese era el pensamiento de este rey, que no era el pensamiento de Dios. Él puso leyes que no era la ley de Dios, y él estableció costumbres que tampoco era lo que Dios había pedido para que fuese un pueblo que adorara a Dios. Entonces realmente aquí el Dios no era Jehová, sino era los dioses que se habían hecho conforme a sus deseos, y realmente quien estaba sobre esos dioses era el rey y la gente. Formaba dioses a su imagen. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Vendían la justicia, lo tienen allí, por dinero. No sé si en algún lado he oído acerca de esto. ¿Usted ha oído acerca de esto, que se vende la justicia por dinero? No, ¿verdad? En ningún lado. ¿No? En todos lados pasa esto. Parece que no ha habido diferencia. Se vende la justicia al mejor postor. Dice que había una promiscuidad y desenfreno sexual como algo normal, pero esto era provocado por la corrupción religiosa y moral. Lo bueno es que en nuestro país no vivimos esto. Claro que lo vivimos. Es sarcasmo, ¿verdad? Claro que lo vivimos. Y es tal por mayor. Además dice que la usura era el medio común para enriquecerse, y aún la ganancia de esto se ofrecía en los altares a los ídolos, pensando que ofrecían a Dios. La usura. Aún grandes instituciones, no quiero hablar de marcas, pero paga poquito y termina pagando mucho, porque gota a gota le quitan todo lo que tiene, si no es que hasta la propia vida. Y de esta manera el hombre avaro, el hombre malo, se hace cada vez más rico, y se hacen leyes para quitarle al pobre lo más que se puede, y para hacer al rico más rico. No ha cambiado mucho, ¿no? No podemos juzgar a esta gente en ese tiempo y decir qué malos eran, porque nuestra sociedad vive de la misma manera. Por 3 pecados y por el 4 no revocaré mi juicio. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? En otras versiones, traducción del lenguaje actual, creo que en nueva traducción viviente, no sé si lo dice así, pero lo que está diciendo es: ustedes han llegado al colmo en su pecado, que no hay manera de perdonarlos, porque venden la justicia, porque no le dan valor al pobre. La gente vale por lo que tiene. La gente vale por lo que se presenta, ¿o no es así? Pero dice Dios: no, ustedes le han quitado el valor a las personas. La persona no vale por lo que tiene, ni por lo que dice tener o por lo que logra. Las personas fuimos hechas a imagen de Dios. Tenemos el mismo valor el indigente que la persona más rica en el mundo, el más ignorante que el que tenga más títulos, y a veces valen más las personas humildes. Pero había llegado al punto que dice: el valor de esas personas es menor que un par de zapatos. En otra versión dice que un par de chanclas o sandalias. A ese punto había llegado, así menospreciaban a la gente. No me quiero meter en política, no. Sin embargo, ¿cuánto vale un voto de una persona para que llegue un diputado, un senador, gobernador, un presidente, un alcalde a algún lugar? ¿Vale una playera de 30 pesos, de 40 pesos o no? ¿Una gorra? ¿Una despensa? ¿Qué más vale? Cuando ya están muy apurados, le ofrecen 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos por su voto. No es mentira. Aquí yo lo he visto, no entre ustedes, aquí en la colonia yo lo he visto, y descaradamente lo ofrecen. ¿De qué partido? De todos, de todos, de todos los colores. O sea, ¿cuánto vale la persona realmente?
Así, literalmente. ¿Cuánto vale la persona? Voy a sacar un billete. No crea que traigo de 1,000. Vale esto. Lo que le dan y que puede dar su voto. Y eso es lo que está juzgando el Señor. Había corrupción en todo sentido. Usted va a llegar a un juez. ¿Cuánto tienes para que te haga justicia? ¿O no? Las mujeres que están peleando alguna situación de alimentación para sus hijos, ¿cuánto me das para que te haga justicia? Si no tienen para el alimento y le están pidiendo. Y nos llegó a pasar aquí 2, 3 veces hermanos o hermanas que llegaron no al ministerio público por una situación de ellos, sino porque les habían robado o porque mataron a uno de sus familiares o hirieron a uno de sus familiares. Usted va a demandar y ¿sabe lo que le dicen? Así descaradamente. Y se me acercó uno una vez que fuimos a una situación así y me pregunta quién es usted. Yo soy el pastor. Si me das 5,000 pesos, y hace tiempo, si me das 5,000 pesos yo lo arreglo. Ahorita vamos y me llevo a unos y lo arreglamos. O sea, son tan descarados. ¿Qué podemos esperar? El problema no es que el mundo viva así, el problema es que esto se ha metido a la iglesia. Y usted escucha a los predicadores diciendo: ¿cuánto vale tu sanidad? ¿Cuánto vale tu salvación? Pacta con Dios, dale tanto y Dios te va a dar. Se ha vendido la justicia divina al mejor postor. Humillan al pobre, no le hacen justicia. Esa injusticia social es el reflejo también de la injusticia espiritual. Y dice que aún estos hombres, el padre y el hijo se llegaban a la misma mujer porque había una costumbre de idolatría y de prostitución idolátrica. Y en estos cultos que no eran a Dios se hacía todo esto. ¿Y sabe quiénes habían instituido esto? El rey Jeroboam I y los primeros sacerdotes de Israel, que no eran sacerdotes de Dios. Levantaron lugares de adoración en Betel y Dan, y después vamos a ver otros lugares de adoración. De hecho dice: en todo lugar alto levantaron lugares de adoración para prostituirse yendo tras los ídolos. Y aún dice que sobre la ropa de los que les habían dejado ¿cómo se llama esto? En prueba de su pago, ellos las usaban y no le devolvían la ropa a la persona. O sea, eran tan pobres que lo único que traía era la túnica o la ropa de encima. Se quedaba también tal vez nada más con lo de abajo. Y le decía: dame para comer, o necesito esto, te dejo mi ropa porque tengo que regresar. Pero luego lo veremos enseguida, un pasaje. La ley de Dios decía que no debía pasar la noche, y aunque no te hubiera pagado y que fuera muy pobre, tenías que regresarle la ropa, porque eran tan pobres que aparte no tenían cobijas y otras cosas. Con esa misma ropa se calentaban y se cubrían en la noche. Y si tú no le dabas su ropa, ¿cómo iba a dormir esa persona? Y en el desierto, con frío. Había una falta de empatía y de misericordia. Además dice que con ese dinero de corrupción se emborrachaban en los templos de los ídolos paganos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios juzga y castiga de esta manera? ¿Habrá alguna razón? Creo que sí. Y veamos algunos ejemplos. ¿Por qué Dios trae esto sobre ellos? Todos ellos están diciendo que es para Dios, pero ¿a qué Dios están adorando ellos? A sus dioses corruptos, a la religión que han inventado, a los becerros e ídolos que instituyeron en Dan y en Betel. Pero también nos va a hablar de Gilgal. Gilgal fue el primer lugar donde se levantó el tabernáculo cuando llegaron a la tierra, y ahí iban a adorar, y ahí se ungía a los reyes. Era un lugar donde después también se estaba adorando al efod y otros símbolos que eran paganos. O sea, se corrompió. Y Beerseba, otro lugar que tuvieron también de adoración. No les bastó con Betel y Dan, sino también todos los lugares que servían para adorar, ellos los corrompieron. Por eso en el capítulo 5 nos va a hablar acerca de capítulo 5, verso 7,
que cómo hacen injusticia o la justicia la han vuelto amarga para el oprimido y menosprecian la justicia. O sea, la justicia está corrompida. En el 4:1 nos dice también que se han vuelto ricos y gordos. Y llama, fíjese, recuerda que ¿qué profesión tenía Amós? Era, sí, recogía higos, era agricultor, bueno, no sé si agricultor, pero pastor, sí, pastor de ovejas. Y su lenguaje era común, no era una persona tal vez con mucha cultura, pero era común. Y mire, en el capítulo 4, verso 1, va a llegar, o cómo le llama con qué palabra califica a las mujeres ricas de Israel. Oíd esta palabra que dice: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestro Señor: traed y bebamos. Se escucha bien feo, ¿verdad? Pero a estas mujeres les llamaba vacas de Basán, porque estaban bien alimentadas, eran mimadas, no eran youtubers porque no había todavía youtubers en ese momento, pero eran elegantes y adineradas, pero además eran liberales, eran borrachas. Le decían a su esposo: ve y tráeme más vino. Esta era la vida de esas mujeres y Dios está haciendo juicio contra ellos. Pero además dice, no solamente viven de esta manera, no ven la injusticia y no ven la necesidad de los pobres. En Primera de Reyes capítulo 12, verso 30 al 33, nos va a narrar la corrupción del reino del norte, cómo inició esa corrupción. Estamos hablando del año 650, más o menos antes de, 700, me estoy yendo, porque es antes de la caída de Samaria. Samaria cayó en el 722. Y estamos hablando aproximadamente del año 760. Y antes de 200 años se había desatado esta corrupción. Voy a leer solamente algunas partes de Primera de Reyes 12, verso 30 al 30. ¿Cuáles fueron los pecados o cómo se corrompió esta nación por el culto corrupto? Por eso tanta insistencia, hermano. Aunque diga, es que en tal lado lo hacen, en tal lado lo hacen, otros enseñan esto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque si nos vamos con la corriente del mundo y nos vamos con la corriente de lo que se está enseñando, al final podemos terminar como ellos terminaron. Dice verso 30: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, o sea, un altar hasta Dan. Verso 31, hizo también casas sobre los lugares altos, o sea, donde se pudiera hacer un altar, ¿cómo se llama ahora? Un santuario, un nicho, e instituyó o hizo sacerdotes del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego dice en el verso 32 que también levantó otro lugar de adoración en Betel y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para esos lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. O sea, era una religión inventada, unos santuarios inventados, un Dios inventado. Él mismo se atribuía el lugar de sacerdote porque él fue a hacer sacrificio y él no era sacerdote, era el rey de Israel. Entonces vemos que aunque se menciona 3 pecados en general, que levantó lugares de adoración, levantó sacerdotes que no eran de Leví e inventó fechas, realmente yo veo más pecados aquí. O sea, el pueblo iba a adorar a un lugar diferente del que Dios había ordenado. Luego consagró sacerdotes que no eran de Leví. ¿Esto qué es? Sacerdotes a la ligera, sin respaldo de Dios, sin conocimiento de Dios. Y esto sucede mucho dentro de las sectas y dentro de aún las iglesias llamadas cristianas.
no hay quien sea pastor, tú vas a ser pastor. ¿Y qué sabes? Pues nada, pero tú vas a ser pastor. Y el problema es que si no tiene madurez, no quiero decir que tenga grandes estudios teológicos, pero debe tener madurez espiritual y conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo básico. Pero hemos ido a dar talleres donde compartimos en algunos lados con tristeza, algunas personas no sabían ni cómo buscar en la Biblia. Pero no estoy hablando que eran talleres para la iglesia, eran supuestamente quienes enseñaban dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos ahora? Se consagró entonces a la ligera. También dice que inventó fiestas en el 8º mes, cuando Dios había dicho en el 1º y en el 7º mes, y habían ciertas fiestas que recordaban lo que Dios había hecho. Esto era al azar, lo que ellos quisieron. Levantaron becerros o ídolos que no solamente eran becerros que representaban a Jehová Dios, sino también a Acera y a todo el ejército del cielo. Además, Jeroboam mismo tomó un lugar que no le correspondía y quemó incienso. ¿Por qué Dios está juzgando entonces al pueblo de esta manera? Los está juzgando porque no valoran lo que Dios ha hecho en ellos. No están valorando la elección de Dios en sus vidas. Regresando a Amós capítulo 2 verso 9, Dios le va a decir: yo destruí delante de ellos al amorreo. O sea, cuando Dios los sacó, Dios destruyó a las naciones delante de ellos, cuyo altura era como la altura de los cedros y fuertes como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Además, ¿qué hizo Dios con ellos? Verso 10: y a vosotros os hice subir. Y luego dice en el mismo verso: y os conduje por el desierto 40 años y entrasteis en posesión de esta tierra. Verso 11: levanté, además de que lo que Dios les había dado, dice: levanté de sus hijos profetas, eran quienes hablaban la palabra de Dios, y jóvenes nazareos. ¿Qué son los jóvenes nazareos? Jóvenes que querían consagrarse o dedicarse al Señor. ¿No sería bueno que en el pueblo hubiera este tipo de jóvenes? Ahora creo que es donde hay más descomposición en la juventud, pero que jóvenes se levanten con esa característica. Y Dios les reclama al final del verso 11: ¿no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea, ustedes no pueden decir que no es así. Capítulo 3 verso 2, dice Dios: esto yo hice con ustedes, los elegí. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios los juzga tan duramente? Porque Dios obró en ellos, los escogió especialmente. ¿Y qué nos dice al final del verso 2? Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Merecen el castigo porque yo los escogí, los libré y les he tomado como un pueblo y les he dado la tierra. Fueron elegidos los israelitas, un pueblo especial. No eran cualquier pueblo, pero habían vivido en infidelidad, habían pagado con infidelidad la bondad de Dios. Están despreciando la elección de Dios. Como creyente, ¿valoras la elección de Dios sobre tu vida? Que seas un pueblo salvo, una mujer, un hombre que Dios ha escogido. Debes valorar lo que Dios ha hecho contigo. Pero también ahora Dios le dice: por tanto no podrán escapar del juicio que yo traigo. No podrán escapar. ¿Por qué no podrán escapar? ¿Podían fallar? ¿Podemos fallar? Sí, porque somos humanos, débiles, carnales, puede ser. Sin embargo, Dios nos llama al arrepentimiento. Pero este pueblo no solamente pecaba, sino persistía en pecar y además se enorgullecía de eso. Capítulo 2, verso 12 de Amós: más a vosotros, ¿se acuerda de los profetas y los nazareos? Más vosotros diste de beber vino a los nazareos. O sea, los que querían consagrarse se burlan de ellos y los corrompen. Y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Y a los que querían hablar la palabra de Dios decían: ni siquiera me hables de la palabra de Dios. Rechazan completamente la palabra de Dios. Entonces, del capítulo 2, verso 9 al 12, lo que vemos
es que no solamente Dios los había librado de Egipto y les había dado victoria, sino había levantado de ellos personas especiales, profetas y nazareos, aparte de los levitas, gente del pueblo que quisiera honrar a Dios, pero ellos no querían vivir como un pueblo diferente, como una nación especial. Y a quienes lo querían hacer, los corrompían. Hermano, ¿cuántas ocasiones nosotros vivimos como iglesia y decimos, es que la iglesia está atrasada respecto al mundo? Y parece que la iglesia cada vez se quiere parecer más al mundo, ¿o no? Se va corrompiendo y se va corrompiendo. Hay algo que no debemos perder: la santidad de Dios. Es cierto que la iglesia no puede estar fuera de la actualidad en muchas cosas, pero lo que es la doctrina, la enseñanza bíblica, es algo que no se puede perder, no se debe perder. Un poco de levadura leuda toda la masa. Damos oportunidad a algo que se vaya metiendo y después toda la iglesia termina así. Me dio tristeza ver a la esposa de un pastor, bueno, le llaman pastora, no sé de qué movimiento en Canadá, un movimiento histórico que proviene de Inglaterra, europeo, pero se considera iglesia evangélica. Y ella está hablando en una congregación grande y la gente la ovaciona y grita con alegría, porque dice ella que Dios permitió que su hijo fuera transgénero, un niño de 12 años. Y que ellos están orgullosos de eso. ¿Sabe qué enseñanza es esto para toda esa iglesia? ¿Qué está permitiendo? Que viva en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente que se viva en contra de la voluntad de Dios, sino que se exalte vivir en contra de la voluntad de Dios y conforme a este mundo. Tal vez a alguno no le parecerá, o si alguno me llega a escuchar en las redes, que no creo que son muchos, no somos escuchados tanto, nada más nos conocen en nuestra casa. Pero no se puede encubrir ni ocultar lo que la Biblia dice. Lo que Dios ama, nosotros tenemos que amarlo. Lo que Dios rechaza, nosotros lo tenemos que rechazar. Por eso en el capítulo 2, verso 13, Dios promete un juicio del cual no podrán escapar. Dice en el verso 13, pues he aquí, yo os aprestaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Verso 14, y el ligero no podrá huir. Verso 16, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea, no van a poder escapar, nadie va a salir libre, porque se están oponiendo a la palabra de Dios en todo sentido. En el capítulo 4, también verso 4 y 5 dice que entonces ellos pueden ir a sus santuarios, a Dan, Betel, a Berseba, a Gilgal. Pueden presentar ofrendas, dice diezmo cada 3 días. Pueden hacer todos los ritos que quieran. Igual nos dice el capítulo 5, verso 5, cuando iban a Berseba. Pero o den mucho o hagan muchas cosas, ningún sacrificio será suficiente para librarlos del juicio. ¿Cómo le dice aquí? Del rugido de león. Para librarlos de esto, no van a poder escapar. ¿Qué era lo que cambiaría esta situación? Y recuerdo la predicación de Juan el Bautista, cuando en Mateo dice a la gente que venía y les dice: ustedes están tratando de huir, por eso vienen y se bautizan. Están tratando de huir del juicio que viene. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No hagan ritos, no traten de huir, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo había caminado Israel, que es lo más peligroso? No solamente se habían opuesto a la palabra santa de Dios, sino que se están oponiendo directamente a Dios mismo. Y el juicio viene inminentemente. Israel ha caminado en oposición a Dios. ¿Qué es en oposición a Dios?
Dios viene para acá, yo voy para allá y me opongo. O Dios va para acá, yo voy para el otro lado. O empiezo a caminar junto con Dios, Dios va así y yo digo, bueno, me desvío tantito. Y para los ingenieros, 1 grado a 1 kilómetro es mucho, ¿verdad? Los que se han dedicado al diseño, ¿no? También los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos. Mi hijo trabajaba en metrología y dice que el error que les permitían, la tolerancia era de 5 micras. O sea, no es ni 1 milímetro el error, 5 micras. Algo pequeñito, porque si no, todo salía mal. Pero a veces como cristianos decimos, pues qué tanto es tantito, ¿no? No me afecta. No me afecta tanto. Le voy a poner este ejemplo. Dígame si no le afecta tanto si dice, esa persona está casi muerta o muerta. ¿Hay algo de diferencia? Mucha, toda la diferencia. El que esté casi muerto, hay una esperanza. Pero el que está muerto, ya no hay ninguna esperanza. Es que casi voy en el camino del Señor, casi soy cristiano, casi he nacido de nuevo. No es suficiente con casi. Necesitamos caminar en el camino del Señor, andar juntos con el Señor. La causa del juicio entonces de Israel es que incluso el culto a Dios, las fiestas solemnes estaban corrompidas, estaban contaminadas, iban en contra de lo que Dios pedía. Vamos al capítulo 3, verso 8, donde dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Y luego nos va a decir los siguientes versos. Realmente lo que está diciendo es, si Dios ha dicho algo, no es advertencia, Dios lo va a cumplir. Es para que te atemorices, es para que le creas a Dios. Y dice en el capítulo 3, verso 3, lo tenemos también ahí en pantalla. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Tú no estás de acuerdo conmigo, Israel, y tú dices que caminas conmigo. Tú no me obedeces, pero tú dices que eres mi pueblo. Bueno, dígaselo a los que no están aquí hoy, a otros que no conocemos. Pero ¿cuántas veces decimos que somos pueblo de Dios y no estamos de acuerdo con lo que Dios pide? ¿O no? No estamos caminando de acuerdo con Dios. Entonces realmente caminaban en oposición. ¿Y qué? Cuando habla de camino, de hecho les puse la palabra ahí en hebreo que es derek, y esa palabra no está hablando solamente de caminar, sino está hablando de la forma de vida, el curso de vida, seguir las pisadas del maestro, seguir las pisadas de Dios, es conducirnos, nuestra conducta diaria, nuestra costumbre, nuestro proceder, cómo es. Allí se ve si caminamos de acuerdo a Dios o en oposición a Dios. Vamos a ver cómo ellos caminaban en oposición a Dios. En todos estos versos que les puse ahí en la pantalla, y los voy a ir mencionando, no voy a leer todo, pero quiero que ustedes vean cómo vivía este pueblo. Y hemos visto que, bueno, vendían la justicia, vivían en opulencia, no hacían misericordia, honraban a los ídolos, vivían en fornicación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era lo que Dios había pedido? Éxodo 22, 26. Les decía en la ley, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No estaban mostrando la misericordia de Dios. Jueces capítulo 2, verso 17. Dice, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. O sea, ir tras otros dioses es apartarse del Señor. Levíticos 19, 15. No harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni corrompiendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso lo debíamos de poner en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En todos los ministerios públicos, en todo lugar debíamos poner esto. Eso pasaba allá, eso pasa hoy. Éxodo 23, versos 6 al 9. No pervertirás el derecho de tu mendigo en un pleito. O sea, ¿quién tenía derechos según Dios? El mendigo. Todos. No vas a hacerle injusticia al mendigo. De palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, o sea, dádivas, ni mordidas, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Ni casas blancas, ni casas grises, ni nada por el estilo. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Debían ser misericordiosos con los extranjeros, con los centroamericanos, con los haitianos, con nuestros mismos mexicanos que vienen de otro estado, o nuestros mismos hermanos de alguna etnia indígena. Aquí está diciendo no puede ser xenófobo, o sea, odiar a los extranjeros, ni tampoco clasista. No. Todos tienen, o Dios los ve a todos con el mismo derecho, como creación suya. Deuteronomio 16, 9 también nos hablaba acerca de esto, y el Señor, ¿qué está haciendo? Le está enseñando al pueblo cómo es Él y cómo ellos tienen que vivir con el mismo carácter de Dios, de justicia, de misericordia, de verdad. Capítulo 16, verso 9 de Deuteronomio dice, perdón, no, estoy mal. A ver, déjeme ver. Dice no es el 16:9. Déjeme ver ahora. Estoy viendo el verso. 16:16. Desde el 14. ¿Se acuerda que ellos establecieron fiestas diferentes? Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Aún las festividades que ellos tenían, ¿se acuerda que habían establecido nuevas festividades y nuevos dioses? Aún en sus festividades, el pueblo de Dios, que era la Pascua, la fiesta de los panes y levaduras, luego las de las cosechas, debían incluir ¿a quién? A los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los levitas. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Israel? Todo lo contrario. En el verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes y levaduras, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Y qué habían hecho? Ellos habían cambiado hasta las fiestas solemnes. Todo lo habían cambiado. ¿Por qué vemos entonces que viven en oposición? Levítico 18. No voy a leer Levítico 18, pero voy a leer Levítico 20. Dice que estaban contaminando la tierra, contaminando el culto a Dios, y eso contaminaba la tierra, y era la razón por la cual Dios había echado a las naciones anteriormente a ellos. Levítico 20. Voy a leer del verso 11 en adelante. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Lea conmigo. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. O sea, son culpables. Verso 12. Si alguno durmiere con su nuera. Verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como mujer,
abominación hicieron. Verso 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, y cada uno de los juicios deben morir irremisiblemente. ¿Qué hacía entonces este pueblo? Hacía todo esto. Verso 22. Ya después usted lee todo Levítico 18, todo Levítico 20, y espero que veamos por qué este pueblo vivía en oposición y que nosotros no vivamos en oposición. Verso 22. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Menos de 40 años después de esta profecía, vino Asiria y destruyó Samaria, sus edificios, sus lugares de adoración, y se llevó a toda la gente cautiva. ¿No cumplió Dios lo que había dicho? La tierra los vomita. Verso 23. Y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Yo les doy esa tierra, pero ¿qué hizo Dios? Los apartó de los pueblos. Éxodo 20, no lo voy a leer. Éxodo 20, 3 al 5 habla de los mandamientos, igual que Deuteronomio 5, los 10 mandamientos. ¿Y qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué hacía Israel? Todo lo contrario, vivían en oposición a Dios. Levítico 26, versos 21 al 33. No voy a leer todo el pasaje. Sin embargo, vamos a ir viendo ciertas partes, ejemplos, cómo vivían en oposición. Verso 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, no oír a Dios es andar en oposición. Verso 23. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, Dios los juzgaba y ellos, o los castigaba y ellos seguían en oposición. Verso 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. ¿Cómo vivían ellos entonces? Oponiéndose a todo lo que Dios mandaba. Entonces, ¿qué haría Dios? Regresamos al verso 21. Dios dice, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Pero ellos se arrepintieron? Vemos en Amós que no. Verso 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestro pecado. Y aún así, no entendían. Verso 28. Como ellos andan en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces. Y luego dice, van a comer la carne aún de sus propios hijos. ¿Y usted cree que llegó a pasar esto? Sí. Verso 30. Destruiré sus lugares altos, los lugares de adoración, y derribaré sus imágenes, y pondré sus cuerpos, los cuerpos de los muertos sobre los cuerpos de los muertos, de los muertos de vuestros ídolos. Y esta parte es lo más lamentable. Lean conmigo. Y mi alma os abominará. Y luego dice, y los voy a esparcir entre las naciones. O sea, y los voy a vomitar. Entonces, quiero que nosotros vayamos viendo Isaías 1, 2 y 3 y vamos concluyendo el día de hoy. Este libro de Amós parece muy distante, pero es tan contemporáneo en su mensaje como en ese mismo momento. Él es contemporáneo también de Isaías, un poquito antes de Isaías. E Isaías también está hablando al pueblo. Capítulo 1 de Isaías, versos 2 y 3. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Dios. Y vea lo lamentable que Dios está hablando a su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo? Crié hijos y los engrandecí. Lea conmigo. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿No es lo peor que le pasa a un padre cuando los hijos se rebelan? ¿Ya de grandes? Sí. Pero dichoso aquel que cuando sus hijos son mayores, le honran. ¿Cómo se siente la madre cuando un hijo le honra?
No sé, díganme, madres, ¿cómo se sienten? Felices y orgullosas. Un día me dijeron mis hijos, no están aquí, ¿verdad? Hay uno aquí, ¿sí, no? Luego dice, es que nos balconeas, ¿no? Pero un día me dijeron mis hijos, oye papá, felicidades por tu cumpleaños, pero no te regalamos nada. Y recuerdo que le dije esa vez, no se preocupen, solamente saber que me aman es el mejor regalo que puedo tener. Yo creo que para los padres es así, ¿verdad? No es cuánto nos dan o no podemos darte eso, no. Si nos respetan y nos aman, es el mejor regalo que podemos tener en la vida. Los hijos son lo más hermoso, aunque sean tlacuachitos, son los más bellos. Aunque sean cuervos, tienen un pelaje hermoso, ¿no? Ojos bonitos y pico bonito, aunque sean cuervos. Nosotros siempre los veremos hermosos, ¿o no, padres? ¿Qué esperaba Dios de sus hijos? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y el perrito regresa siempre porque usted le va a dar de comer y quiere que lo acaricie. Pero ¿qué dice? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aún los animalitos son agradecidos, pero parece que los hijos de Dios no. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y regreso a lo que habíamos preguntado, creo que se fue. Bueno, regreso al capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios nos muestra el camino por donde debemos andar. Pero si nosotros nos desviamos de ese camino, estamos en oposición a Dios. ¿Cuántos caminamos de acuerdo con lo que Dios pide? Puede ser que no estemos caminando en obediencia a Dios, que estemos yendo en otro camino. Pero aún, ¿qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Cuando después de que Salomón levantó el templo y Dios le habló, si tu pueblo fuera esparcido, y bueno, todo lo que el pueblo se aleja, pero dice en el 7:14 de Segunda de Crónicas, y yo le voy a pedir que lo lea conmigo, y si también, si quieres ponme el texto mejor aquí, Segunda de Crónicas 7:14, le voy a pedir que se ponga en pie también, lo lea conmigo y vamos a orar. Dice de la siguiente manera este pasaje, léalo con todo su corazón. Puede ser que vivamos hoy en desobediencia, puede ser que hoy estemos en oposición a Dios, que hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios quiere. Lea conmigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios pide? Que nos humillemos, que le busquemos, que oremos y nos convertamos de nuestros malos caminos. Vamos a orar. Bendito Dios, tal vez hemos caminado en oposición así como lo hizo Israel, pero hoy nos volvemos a ti. Hoy volvemos, Señor, a la gracia tuya. Hoy queremos humillarnos y arrepentirnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hoy queremos buscarte cada día, queremos convertirnos, dejar ese pecado, dejar nuestra vida pasada y hoy vivir como pueblo tuyo. Y tu promesa es: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro mundo, nuestra tierra está con esta enfermedad y muriendo por el pecado. Permite, Señor, que tu pueblo se levante aquí como en China, en Europa como en África. Se levante un pueblo que verdaderamente te honre, que no esté contaminado
con el culto del mundo, con los ídolos del mundo, con la filosofía y el pensamiento del mundo, sino que honre tu nombre, que verdaderamente te obedezca y camine en las pisadas de Cristo, que camine la senda antigua, que levante sus manos al santuario sin ira ni contienda, que pueda ofrecer pan leudado, que es la vida sin la vieja masa, una vida santa a ti. Padre, hoy oramos por tu pueblo, que nosotros, tus hijos, podamos conocerte y entenderte, que no seamos un pueblo mal agradecido, sino un pueblo que te honra y te sirva. Muchas gracias, Señor, porque hoy sigues hablándonos y este mensaje sigue siendo actual, como en aquel tiempo sigue siendo para nosotros el día de hoy. Muchas gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano.